Entonces, teniendo esto en consideración, ese va a ser también otra de las premisas, otra de las variables de donde viene el sistema jurídico mexicano desde hace 2 siglos y que seguimos arrastrando al día de hoy, y lo vamos a ver en su máxima expresión en el artículo 133 constitucional. El artículo 133 constitucional es lo que muchos consideran que va a ser el precepto normativo, que es el que le abre las puertas al derecho internacional para que se aplique dentro del sistema jurídico mexicano. Estos paradigmas que les comentaba, primero esta falsa creencia de que todo lo internacional es mejor que lo nacional, es justo lo que estamos teniendo hoy en día en boga después de lo que sería la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma laboral, la reforma penal, donde se cree que el sistema jurídico mexicano estaba funcionando de forma incorrecta y por ende era necesario adecuar el comportamiento de la autoridad mexicana, de la normatividad mexicana, a la norma internacional. En otras palabras, se perpetúa esta falsa creencia de que todo lo internacional es mejor que lo nacional. Entonces, de esta forma, para poder aplicar de forma efectiva el derecho internacional, para poder interpretarlo de manera apropiada, es muy importante que lo reconozcamos como lo que es el derecho internacional, una norma más. En otras palabras, no va a mantener este halo de superioridad, de mayor objetividad, sino el derecho internacional es una norma inclusive que puede llegar a ser mucho más reducida, una versión mucho más light de lo que las autoridades nacionales pudieran aprobar, implementar y adoptar en la esfera interna. Vamos a ver que el gobierno de México se va a separar, se va a alejar de esta interpretación objetiva y la forma en la cual se interpretan los principios guiadores de la política exterior es a la mexicana. En otras palabras, con el bagaje histórico de la práctica diplomática que el Estado mexicano ha realizado y la interpretación propia que está haciendo de esos principios al momento histórico en el cual se quieren aplicar y bajo los intereses del Estado mexicano. En otras palabras, no nos vamos a guiar por aspiraciones idealistas, sino es más una aplicación pragmática de la norma. Va a depender mucho del grado de eficacia, el grado de aplicación de esa norma, dependiendo de la nacionalidad de donde van a ser esos inversionistas. Entonces, aquí vamos a ver que como no va a ser el mismo el peso político, a lo mejor de un país en vías de desarrollo, pongamos como por ejemplo Suazilandia, a lo que serían los nacionales del gobierno estadounidense. Entonces ahí las posibilidades de que haya una repercusión, una sanción económica, una represalia legal por parte del gobierno estadounidense en caso de que se violenten los derechos de algunos de sus nacionales al interior del Estado mexicano es mucho mayor, tiene mayor probabilidad de aconteza a lo que sería la relación con Suazilandia. Entonces, de esta manera, todo este tipo de pormenores es justamente lo que va a ir moldeando la aplicación del derecho internacional dentro del sistema jurídico mexicano. Primero, recapitulando lo que sería este paradigma, esta falsa creencia del halo de superioridad del derecho internacional. Segundo, la visión sobre si el sistema jurídico mexicano es monista o dualista respecto a la incorporación del derecho internacional. Tercero, si el derecho internacional lo vemos como un instrumento jurídico en el cual avanzamos los intereses del Estado mexicano o si realmente nos vamos a ir con la falacia de creer de que estamos aspirando a un ideal para toda la comunidad internacional. Cuarto, los elementos de Realpolitik. Y quinto, ese también es un elemento esencial, es las posibilidades de que pueda yo ser como Estado llevado hasta una instancia internacional o que una instancia internacional tenga facultad, esté revista o esté reconocida como un órgano de adjudicación para el caso de que haya una violación en alguno de los preceptos de instrumento internacional. Y justamente estos paradigmas es muy importante que ustedes los tengan presentes para poder entender a las autoridades ante las cuales ustedes quieran invocar la normatividad internacional. En otras palabras, el derecho internacional adolece de lo que serían los efectos negativos de algunos de estos
paradigmas de los cuales hemos hablado, pero por el otro lado, la aplicación del derecho internacional se beneficia también de esta falsa creencia que pueden tener las autoridades o lo que serían los abogados que también invocan el derecho internacional en México. En otras palabras, empleando esos paradigmas, ustedes pueden interpretar el derecho internacional para obtener una posición mucho más ventajosa al argumento jurídico que ustedes estén esbozando y que quieran invocar ante las autoridades mexicanas. En otras palabras, viene este halo de misticidad respecto al derecho internacional, del desconocimiento propio de la norma y la posibilidad que exista una modificación a la conducta de la autoridad nacional dependiendo del instrumento internacional del cual estemos hablando y dependiendo si dicho instrumento internacional establece una cláusula jurisdiccional otorgándole competencia a un órgano con autoridad supranacional para poder modificar la conducta del Estado mexicano.